Muy buenas tardes, estamos en tu programa La Obra de Gracia. Acá que les habla el pastor Andrés Aravena. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, como dicen por allí, tu programa La Obra de Gracia, de acá de la radio Tu Encuentro, en la comuna de San Ramón y La Granja, y a través de la internet para todo Chile y para todo el mundo, y a través de la YouTube para todo el mundo también. Así que muy buenas tardes, jueves ya se está terminando el año. Y estamos aquí para despedir el año, dar gracias a Dios por lo que ha sido su ayuda para predicar y enseñar su evangelio. Agradezco cordialmente la atención de esta iglesia, del pastor Lucas Donoso, del pastor hermano, del pastor Alfredo, también de la radio controladora y toda la gente que aquí trabaja, que nos han abierto las puertas para que podamos ejercer nuestro ministerio. Como dije en la introducción, estamos cerrando el último programa de esta semana, de este año prácticamente, y hemos estado en el último tiempo desarrollando el tema de la salvación. Hemos hecho como 12 capítulos y allí están en el YouTube, como te digo, todos los capítulos si te interesa, bajo esta doctrina que se llama la soterología. Y dejé para el último un tema muy importante, un tema que está muy en boga, un tema que se discute mucho con respecto a acaso se pierde o no se pierde la salvación. Muchas veces me preguntaron eso, te digo verdaderamente, no me atrevo todavía yo a imponer mi voluntad al respecto, pero hice un estudio profundo de lo que nos dice la Biblia al respecto a esto. Así que se pierde o no se pierde la salvación. En el nombre del Señor vamos a leer su palabra con un versículo introductivo que está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tomo como base esto y, como te decía, estudiando, buscando, siempre en nuestros estudios, lo que tomamos como base este pasaje, que el Señor nos dijo que todos los secretos, todos los misterios de la vida están contemplados en su libro. Entonces, cuando tú quieres saber algún tema en especial de la vida de la iglesia, no puedes ir a ninguna fuente más fideligna, más santa, que sean las Sagradas Escrituras. Y aquí en el versículo 15 podemos ya empezar a encontrar luz con respecto a lo que acaso se pierde o no se pierde la salvación. Y dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra te hace sabio para entender, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya acá tenemos una luz, tenemos una base, que la salvación es por la fe. Es por la fe. Es decir, creer que todo lo que vamos a preguntar, todo lo que necesitamos saber, a través de lo que nos dice la Biblia, es lo que, a través de lo que inspira el Espíritu Santo, es Dios hablando a nuestras inquietudes, ¿cierto? Entonces, la seguridad de la salvación, cuando la interpretamos a través de la sabiduría humana o de la posición humana, deja en duda y se ha ejercido bajo mucha duda por muchos años. Caso la salvación se pierde, se han escrito libros y libros con respecto al tema, pero te digo humildemente, quien habla, aprendí por muchas cosas, por muchos temas, de que todo tema que tú quieras investigar, el alcoholismo, el pecado, todas las doctrinas, nosotros no las podemos buscar en ningún otro mejor libro que es la Biblia. Y aquí nos decía, si tú quieres buscar caso la salvación, se pierde o no se pierde, o lo que es la salvación, el versículo que te acabo de leer es claro y preciso, dice que
14. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, lo dice, la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 15, dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si tú me dices, pastor, se acabó tu tiempo, te digo, yo leo ese pasaje y ya estaríamos claritos de que a través de la Escritura nosotros podemos saber que la salvación es por la fe que es en Cristo Jesús. No hay ningún elemento, no hay ninguna otra herramienta que nos permita ser salvo que no sea a través por la fe en Cristo Jesús. ¿En qué sentido? En que Cristo quitó el pecado al mundo, en que Cristo murió por tu salvación, por mi salvación y por todo quien aquel crea. Entonces, obviamente que existen posiciones denominacionales con respecto a que sostienen una posición o la otra, ¿cierto? Pero te digo, son posiciones humanas nomás. Dios es claro y preciso. Su palabra, su libro, su doctrina no tiene doble estándar. Dios no deja la duda en ningún sentido. En la mañana estaba estudiando un estudio que se hizo en Corea con respecto a lo que es la Ilíada, que es el libro más leído junto con la Biblia, y fíjate que tiene solamente un 0,5 margen de error la Biblia. Hay cosas que se han contradecido, no en su espíritu, sino que en la interpretación, un margen de error que se ha sostenido, pero mínimo, ¿cierto? Entonces, Dios no tiene doble estándar, no te deja abierta la puerta para interpretar una posición u otra. Dios es claro, Dios es justo y preciso. Por lo tanto, a través de la Biblia, nosotros vamos a estudiar esta tarde, saber si la salvación se pierde o no se pierde. La Biblia, siendo la palabra de Dios, es la base de la verdad, es infalible. Dice Marcos 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, su palabra, 2000 años que se escribió esta palabra, y ahí está, firme, sosteniendo. ¿Por qué? Porque la sostenemos nosotros los defensores, porque hacemos defensa de la fe. No, porque la palabra se defiende por sí sola. Juan 10:35 dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Por lo tanto, no podemos forzar la escritura para introducir un pensamiento humano a través de la escritura, porque cuando tú tienes duda y tú a la luz de la Biblia estudias eso, permanece lo que Dios hizo. Entonces, hay dos doctrinas con respecto a la salvación, a la seguridad de la salvación, ¿cierto? Pero los cristianos evangélicos propagan estas dos dudas. Un grupo dice que se pierde, otro grupo dice que no se pierde. ¿Dónde está basado? Por dogmas religiosos. Dogmas religiosos son costumbres religiosas, pero que nunca son sostenidas por su palabra. Entonces, recuerda que lo vamos a ver un poquito más adelante, que nosotros, los evangélicos, los cristianos, venimos del mundo. Antes de Martín Lutero, nosotros venimos del mundo de la Iglesia Católica. Entonces, muchas tradiciones o dogmas de la Iglesia sobrepasaron la reforma de Martín Lutero y todavía permanecen en las iglesias. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas por fe, el justo, por fe vivirá. Entonces nosotros los cristianos, los evangélicos, debemos vivir por la fe. Por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Anoche predicaba con respecto a lo que es la fe, y te digo, es un arma muy poderosa que Dios nos dejó a los cristianos, a los evangélicos, nuestra fe, nuestra base de creencia está sustentada en la fe. ¿En creer en qué? ¿En lo que dice el hombre? No, en lo que dice su palabra. ¿Ya? Entonces, el tema de la salvación es el fundamento más importante que debe tener un cristiano evangélico.
tu fortaleza, tu plataforma de creencia está basada en lo que es la salvación, la obra de Jesucristo para nuestras vidas. Todo lo otro es religión. La fe es es nuestra plataforma. Pero mire, te voy a dar un dato muy importante. El 70% de las iglesias evangélicas en América Latina predican y creen que la salvación se pierde. Un dato doloroso, y no lo puedo dejar de mencionar. El 70% de las iglesias evangélicas en América Latina creen que la salvación se pierde. Entonces, las preguntas que se caen de maduro para hacer a los que creen que se pierde. Primero, yo pregunto, ¿han estudiado el libro romano? ¿Han estudiado el evangelio doctrinal que está en el libro de Romano, que se le denomina la Biblia chica? Ahí en el libro de Romano, tú tienes que estudiar la fe, se pierde o no se pierde, tienes que estudiar. Después que estudies el libro de Romano en profundidad, y tú vas a poder saber caso la salvación. Segundo, ¿conocen los sistemas de pacto? Más aún los pactos de sangre. ¿Conocen lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto? Y tercero, ¿conoce la doctrina más importante del nuevo pacto? ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina más importante del nuevo pacto, ¿cuál es? La doctrina de la gracia. Tienes que saber, tienes que reflexionar cómo opera la gracia. Acuérdate que en la línea del tiempo nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. Después de la ley viene la dispensación de la gracia. Eso es lo que hoy día, en este tiempo, los cristianos, el mundo, la humanidad está viviendo la dispensación en el tiempo crono, en el tiempo de Dios. Nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. Y eso está contemplado en el Nuevo Pacto, o también lo que se denomina el Nuevo Testamento. Cuarta pregunta que le haríamos nosotros a las personas que dicen que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron que se pierde la salvación? Hay solamente, mira, 1, 2, 3, 5 textos en la Biblia, 5 textos en la Biblia que dejan como en el aire la duda. 5 versículos o 5 unidades que está en Juan 15, segunda de Pedro, en Hebreos 6. Hay allí vacíos donde podría penetrar y donde podrían sostener que la salvación se pierde. Pero te digo, si hay 5 donde hay duda, hay 500 donde se afirma que la salvación no se pierde. Recordar, ¿cómo se basa la doctrina de los que dicen que la salvación se pierde? Lamentablemente, se basa en las raíces católicas. En las raíces católicas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice, la salvación es por fe más los sacramentos, más la confesión, más, y siempre le ponen algo, ¿cierto? Entonces acuérdate que Martín Lutero, cuando establece las 95 tesis, es que Martín Lutero es un sacerdote católico y empieza a leer la Biblia y Dios le revela, leyendo Romanos, conociendo el antiguo pacto y el nuevo pacto, le revela que la salvación es eterna. Y él se rebela contra la Iglesia Católica y escribe sus 95 tesis, y en ese momento nace la Iglesia Protestante, lo que hoy día podría llamarse la Iglesia Cristiana o la Iglesia Evangélica. Entonces, cuando Martín Lutero se da cuenta que los dogmas de la Iglesia es la gracia más otra cosa, la gracia es gracia y la salvación es por gracia, Entonces, esa diferencia de creer que la salvación es por la fe bajo la gracia de Dios es la que nos separa entre los testigos de Jehová, entre los adventistas, los mormones, la ciencia cristiana, el universo, los musulmanes, los hindús y los mismos católicos. La fe
Y la teología de la gracia es la que marca la diferencia para el mundo evangélico. Entonces, ¿por qué? Porque esas religiones basan su fundamento en todas estas religiones que te acabo, en la Biblia, más algo, más los libros que introducen los mormones, los testigos de Jehová, la ley que introducen los adventistas. Entonces, ¿qué es la salvación? Es por la gracia. La Biblia nos muestra que la salvación que recibimos es solamente por la gracia, por Cristo y por la fe. La salvación es por gracia, es por Cristo y es por la fe. No es por obra. La Biblia respalda esa teoría, ¿cierto? Lo que verdaderamente es la salvación y la bandera del protestante evangélico la trajo la reforma de Martín Lutero, que fue el desprendimiento del sistema religioso a un sistema de fe. Eso es lo que se produjo en el día de la Reforma, y eso todo cristiano debe saberlo. Nosotros nos apartamos del catolicismo porque sus dogmas estaban fuera del contexto de la Biblia, era la gracia más obra. Pero como te dije al principio, nosotros vivimos bajo la dispensación de la gracia. Porque la Biblia respalda en su evangelio que la salvación es por la gracia. No hay ningún mérito humano para lograr la salvación de Dios. Ningún mérito humano que no sea la gracia de Dios. Lo dice Efesios 2:8. Por gracia soy salvo. Por gracia. Es un regalo inmerecido que los cristianos recibimos de Dios. Y más adelante lo vamos a repetir. Y te voy a tirar versículos para respaldar lo que te estoy. Efesios 2:9 dice: no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación no es por obra. Y lo que te decía, lo que te leía en 2 Timoteo capítulo 3:15 dice que la salvación es en Jesucristo. No es en nuestras obras, no es en tu comportamiento, es en Jesucristo. La salvación es por medio de Jesús. No hay otro camino para ser salvo que no sea por medio de Jesús en su obra consumada en la cruz, en su obra redentora, en su obra que el Padre le encomendó. Entonces Jesús mismo es el gestor de nuestra salvación. Él fue avergonzado, fue humillado, fue golpeado, fue clavado en la cruz, fue muerto. Él hizo la obra completa para que tú y yo seamos salvos. Por lo tanto, cuando la recibimos es un don inmerecido por su obra. ¿Cuál es la fe? En que la fe tiene que estar centrada en que Jesucristo hizo la obra que había que hacer para nuestra salvación. Eso es fe. La fe centrada en Jesucristo, no en nuestras capacidades, no en mi voluntad, no en mis deseos, sino que es en su justicia. Dice que Jesús nos declaró justos. Es solo por la fe y creer que Jesucristo es quien obtuvo nuestra salvación en la cruz por su obra consumada. ¿Cuáles son las diferencias? Roma dice, la Biblia más las indulgencias, la Biblia más los sacramentos, la Biblia más los penitencias. Pero Martín Lutero, al leer el libro de Romanos, proclamó estas 95 tesis que nacen en el año 1600 aproximadamente, que nace el mundo protestante. Los testigos de Jehová dicen, para ser salvo, la Biblia más obra. Los mormones dicen la Biblia más el libro mormón. Pero nosotros los evangélicos, los que creemos, los que nos hacemos llevar, tenemos que decir la Biblia basada en nuestra fe. La salvación es por fe en la obra de Jesucristo. Todos le agregan algo. Nosotros tenemos que, el verdadero evangélico basa su salvación en el Evangelio, en el Nuevo Testamento.
No es, mira, la salvación no es una mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no es una mezcla entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, no es una mezcla entre la ley y la gracia, no son estas mezclas, no son, nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, la salvación, te puedo decir que es eterna. Efesios 2.8 es por la gracia de Dios, dice Efesios 2, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice en el versículo 9, 2.9 agrega, no por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nosotros recibimos la gracia sin haber hecho nada, absolutamente nada. Nosotros no logramos una salvación por ningún esfuerzo humano, sino que por la obra de Jesucristo y nuestra fe que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es el gestor de la salvación, no tú, no tus obras, no mis obras, no yo. Y si por gracia, mira Romanos 11.6 dice, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si es por las obras, ya no es obra. Es decir, la gracia se desprende de las obras para salvación. Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros somos justificados no por las obras de la ley, sino que en Jesucristo. Según su gracia, 2 Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó, Jesucristo, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia. Nada humano, Tito 3.5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces tenemos base bíblica para entender, querido hermano, querida hermana, que lo que obtuvimos, nuestra salvación, no depende de nosotros. Estoy hablándote en el sentido de cómo se obtiene la salvación. Cuando tú y yo hemos obtenido la salvación, ha sido no por nuestros méritos, no ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestras capacidades, no ha sido por nuestro sistema religioso, sino que fue por la obra de Jesucristo. ¿Por qué es necesaria la salvación al hombre? Porque desde Adán hasta el día de hoy, todo hombre nace con el pecado original, ¿cierto? Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es, nosotros fuimos destituidos, tú y yo no estábamos en los tiempos de Adán, pero en su pecado, en su caída, tú y yo, el ser humano cayó. Necesitábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si habíamos perdido algo con Dios, no fue por tus méritos, no fue por tu error, fue por nuestra descendencia, por nuestra simiente, que es Adán. Entonces, en los tiempos que Dios del hombre, lo destituye, Dios sigue en su corazón con el deseo, con el amor de que el hombre se salve. Entonces, ya lo podemos ver que en el diluvio Dios desea salvar, elige a Noé para construir un arca, pero solo él y su familia se salvaron. Ellos no tuvieron fe. Entonces Dios, Dios saca a Noé y lo salva y conserva la descendencia del ser humano. Después vemos también que cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, les da un líder. Los libera del faraón, cruzan el Mar Rojo y por 40 años cruzan el desierto. Importante, Dios siempre quiere lo mejor para el hombre, pero la rebelión del hombre hace que nosotros dudemos que Dios tiene el poder, que Dios es el Padre, que Él es todopoderoso. Entonces, en los tiempos del pueblo de Israel, Dios hace un pacto con su pueblo,
y los quiere bendecir. Establece un sistema de sacrificios para cubrir el pecado. Establece el tabernáculo para habitar en él y establece un sistema sacerdotal. Entonces, eso es lo que podría ser el antiguo pacto. En Hebreos 8:39, estoy corriendo porque quiero dejar esto claro, pero anótalo por favor si lo pueden leer. Hebreos 8, del 3 al 9, hay un respaldo bíblico donde determina que Dios hace un pacto con su pueblo y dice, perfecto, para pagar el pecado tienes que hacer sacrificio de sangre. Entonces, paralelamente, enfrente determina la ley. Entonces, según la ley, el hombre podía calificarse y ver qué es lo que estaba haciendo. Y da una salida. ¿Cuál es el sistema de sacrificios de animales? A través del el cuerpo de sacerdotes, de los de la tribu de Leví. Entonces, el propósito de la ley es mostrar al hombre su incapacidad para autojustificarse. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces la ley, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos y para llevarnos a salvación, para descubrir que el hombre es incapaz de cumplir la ley al 100%. Que el hombre es incapaz de cumplir los mandamientos al 100%. Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Mira lo que dice Gálatas a las religiones que establecen la ley. Dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley nosotros no somos salvos, por la ley nosotros no somos justificados. Y Romanos 3:20 dice, ya que por la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El único propósito que tenía la ley era mostrarnos que nosotros no podíamos alcanzar de ninguna forma la salvación o la remisión de pecado. Entonces establece que la paga del pecado, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Dónde está eso? Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, queda establecido en este pacto de que para que el hombre borre su pecado tiene que haber una remisión de pecado, de sangre. ¿Y cuál era eso? Que cada 9 de julio, 10 de julio, la gente fuese al templo y llevase un animal y el sacerdote hacía todo. Pero ¿cuál es el tema? Ese acto solamente pagaba tus pecados pasados del año anterior, no pagaba tus pecados. Entonces los que proponen que la salvación se pierda están sujetos a ese sistema de que Jesucristo pagó tus pecados pasados, pero cuando tú, siendo salvo, cometes un pecado, tú pierdes la salvación. No es así, porque eso estaba en Hebreos 9:22 diciendo de cómo funcionaba eso en el antiguo pacto, en el antiguo sistema de sacrificio. Acá aparece una luz para que determinar que ninguna obra puede pagar nuestro pecado. En el Antiguo Testamento era un sacrificio de animales. Mira, y en el Nuevo Testamento no aparece ninguna otra forma para pagar el pecado del hombre que no sea a través de Jesucristo. Puedes partir de la primera hoja del Nuevo Testamento hasta la última hoja y no vas a encontrar ningún versículo que te inste o te lleve a que puedas pagar tu pecado según las obras de tu persona. Solamente es a través de la sangre. ¿Cuál sangre? La de Jesucristo, la derramada en la cruz. Entonces, Dios nos entrega un nuevo pacto. Se anula el sistema. La ley, como te digo, lo único que establece es mostrarnos que nosotros somos pecadores.
que somos incapaces de alcanzar un estándar para agradar a Dios. Y dice también por allí, dice que nuestras obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Todo lo que tú hagas fuera de la fe no te lleva a Dios. Solamente la fe. ¿En qué es la fe? En que Jesucristo es el Salvador. Dice que para ir a Dios no hay otro camino, no son tus obras las que te llevan a Dios. No hay otro camino que no sea Jesucristo. Entonces nos entrega un nuevo pacto por su gracia, por su Hijo, por la obra de su Hijo, nace el nuevo pacto. Y este nuevo pacto no es nada nuevo. Porque mira, yo te voy a llevar a Jeremías, capítulo 31. Jeremías, escrito 637 años del nacimiento de Jesucristo, y mira, Dios ya estaba profetizando lo que es. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El antiguo pacto, el pueblo de Israel no lo pudo cumplir. Y Jeremías está diciendo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el pacto que estaba basado en la ley, el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron. Mira, el hombre invalidó mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y el versículo 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Mira qué precioso. Pues en este nuevo pacto que Dios establece, que va a establecer a través de su Hijo, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En el nuevo pacto está la promesa que cuando Dios da a su Hijo, a través de su Hijo, hay salvación eterna. Y dice, y el día que tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Este es el nuevo pacto. Considera que Jesús es la base para ello. Y eso se llama la doctrina de la gracia. Este es el nuevo pacto que tiene como referencia a la ley. La ley solamente nos muestra, como te dije, que nosotros no podemos cumplir la ley por nuestros propios esfuerzos. Entonces hoy, en el 2016, nosotros, ¿en qué pacto estamos? En el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia. Vamos a leer Hebreo, capítulo 9, del 11 al 15, dice capítulo 9, del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció en sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios? Por lo tanto, y el 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Te lo estoy leyendo, Hebreo 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la eterna herencia eterna. Por lo tanto, Jesucristo se ofrece. Ahora no es la sangre de los animalitos, ahora es la propia. Ahí viene el concepto que Jesucristo es el Cordero de Dios. Su sangre tuvo poder
para limpiar los pecados, porque era la misión que Dios les dio, salvar al mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los cristianos están luchando, y cada denominación lucha hoy para creer que la sangre de Jesús, caso hay en la sangre de Jesús eterna redención, caso Jesús pagó todos los pecados. Ya no es necesario basar su pecado en el sistema de sacrificio determinado en Levítico. El 10 de julio pagan los pecados del periodo pasado. Hoy hay cristianos que no saben o ignoran que Jesús quitó todos los pecados, todos los pecados. Mira, los animales pagaban todos tus pecados pasados, pero la sangre de Jesús es maravillosa, porque cuando tú le recibes, la sangre de Jesús pagó todos tus pecados pasados, los presentes y los por venir. Esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el nuevo. La sangre de Jesús pagó todos los pecados del mundo. Hebreos 9, 23 al 28, vamos a leer 9, 23. Dice, en mi Biblia dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales pues fuesen purificadas, así pero las cosas celestiales mismas con el mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo de cada año con la sangre ajena. De manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Una vez fue necesario que Jesucristo muriera por los pecados del mundo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Entonces, ese es el problema más grande que tiene el evangélico, que trata de no entender el concepto del nuevo pacto. Entonces, Jesús debía derramar la sangre una sola vez, para siempre, para quitar el pecado del mundo. Muchos evangélicos no están creyendo, no le están creyendo a la Biblia. Por eso dudan de la seguridad de la salvación. Ya no estamos bajo la ley, ni menos en un sistema de sacrificio para borrar el pecado. Jesús es el Salvador del mundo. La salvación viene por la fe, no en nuestras obras. ¿Qué dice la Biblia al respecto a las obras que no sirven para salvación? Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces esto deja sin efecto el antiguo pacto, por la cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste mi cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Ya no es necesario el sistema de holocausto y de sacrificio. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero, sacrificio y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué está diciendo? Jesús mismo está hablando. Quita el antiguo pacto, quita el antiguo sistema de sacrificios para establecer el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ¿qué decía? Que Jesucristo es el medio, Jesucristo es el Cordero de Dios. A través de su sangre nosotros somos salvos. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y mira qué hermoso y qué importante. En esa voluntad somos santificados, en la voluntad del antiguo pacto y el nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No es tu ofrenda, sino que es el cuerpo. Hecha una vez
para siempre. Ella una vez para siempre. Está en el versículo 10, lo dice la Biblia. El sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez para siempre. Jesucristo no necesita morir muchas veces. Fue la obra perfecta. Él murió una sola vez. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Que dice, ella una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Una sola ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo peco? ¿Qué pasa que si nosotros cometemos pecado? Te voy a explicar. Jesús deja sin efecto el sistema de sacrificio y de ofrenda. Y dice Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y miren, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, esto no hay más ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda que la de Jesucristo por el pecado. Versículo, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Jesucristo prometió, que dice que nunca más me acordaré de nuestros pecados y transgresiones. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, Él está haciendo la obra completa. Él pagó todos los pecados, digo, los presentes, los pasados, los presentes y los futuros están pagados en nuestras cuentas. Nosotros no podemos ayudarle al sacrificio de Jesucristo por nuestra salvación de ninguna manera. Entonces Jesucristo hizo una sola ofrenda una vez para siempre. Entonces, la iglesia, ¿qué hacen las iglesias? Las iglesias enseñan que la salvación depende del hombre. La salvación no depende del hombre, no depende del individuo, depende de la obra de Jesucristo. Entonces, yo no puedo hacer nada por mi salvación, porque su obra, toda la obra la hizo Él. Entonces, no hay seguridad de la salvación en los cristianos. La salvación depende de la obra de Jesucristo. No han implantado dudas de la salvación, y te digo, la duda viene de Satanás. La promesa que la puso Dios la promesa la puso Dios. Los pastores ponen la duda. La promesa está puesta aquí en el pasaje que dice una sola vez, una ofrenda una vez para siempre. Y dice, y no me acordaré más de tus pecados. Dice que Él nos hizo blanco como la nieve, blanco. Entonces, ¿por qué se ejerce esto? Para manipulación, para desmerecer la obra de Jesucristo, para chantajear a la gente. ¿Dónde Dios ha puesto esta promesa? ¿Cuál es? ¿Usted es salvo? Mira, y ahí lo leíamos, dice que en el antiguo pacto las leyes, ¿cierto?, estaban puestas en una piedra, estaban escritas, ¿cierto? Pero dice acá, este es el pacto que haré después de aquellos días, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Entonces, cuando muchas veces tú le preguntas a una persona, ¿usted es salvo? ¿Tiene pecado? La gente te dice, sí, tengo pecado. Entonces, estamos frente a un cristiano, un evangélico, que no sabe que Jesucristo pagó sus pecados. Es cierto que yo tengo pecado, pero ese pecado ante los ojos de Dios no existe, está pagado. Está pagado. ¿Por qué? Porque dice, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Un cristiano tiene que tener la ley de Dios en su corazón y en su mente. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo murió, y eso no está escrito, dice Dios, ya no la voy a escribir más en piedra, sino que la voy a escribir en la mente y en el corazón de cada cristiano. Cuando vaya por la vida, cuando le pregunten caso es salvo, el cristiano en su seguridad dice, yo soy salvo, estoy cometiendo pecados, sí, estoy.
cometiendo pecado. Ya te lo voy a enseñar. Una sola vez Jesucristo ha obtenido eterna salvación por la fe. ¿Dónde está eso? En su palabra, en su obra, en su sangre y en su promesa. Dice Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e inmundicias. Entonces muchas veces dentro de la iglesia nos están acusando, pero se contradicen con lo que dice Hebreos 10:16, y nunca más me acordaré de los pecados. ¿Quién acusa? El enemigo. Y yo he visto dentro de la iglesia acusando aquí pastores que dicen, oye, aquí hay 20 pecadores. ¿Sabes qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los que están allí son santos, son redimidos por la sangre de Jesús. Dentro de la iglesia no hay pecadores. No hay, porque dice que Él nos quitó todos nuestros pecados, todos los pagó, están todos pagados, nos deja limpio. ¿Por qué? Porque nos hace santo, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Imposible que Dios no haga su obra de santificarnos para tener una relación con Él. ¿Me entiendes? Entonces esa es la palabra de Dios. Dios nunca, dice, nunca más me acordaré de nuestros pecados. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? No se pierde. ¿Sabes por qué? Porque no la hemos ganado con nuestros méritos. Entonces muchas veces, y ya por un asunto de tiempo, te puedo decir que en ningún mérito humano existe algún mérito para salvación. La salvación es solo a través de Jesucristo. Hechos 4:12, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:15, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Juan 3:16, Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo quien aquel crea tenga vida eterna. Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Salvación, hemos dicho, 99 cosas en el programa pasado, 99 cosas sucedieron en el día. Hemos sido un hecho pasado, hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido santos, justificados, sellados por el Espíritu. Juan 14:17, Efesios 4:30, hemos sido perdonados, hemos sido regenerados. Y Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Nadie, del momento que tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor, nadie, absolutamente nadie, el Señor responde por su pueblo, responde por su oveja. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, si nos da salvación el Señor en Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Romanos 8:33, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios nos justifica. Abogados tenemos que ser en Jesucristo. Romanos 10:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios nos llama, irrevocable. Él no va a borrarte del libro de la vida, no te va a sacar el sello del Espíritu Santo, no va a hacer nada en contra de ti. ¿Quién nos salvó? 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó? Nos llamó, hecho ya, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nacer, acuérdate que nosotros nacimos de nuevo, una sola vez nacemos de nuevo espiritualmente. Por lo tanto, si tú fallas, tú no pierdes tu salvación. Y esto, con esto termino, los dos hechos que pueden ocurrir. ¿Los salvos pecan? Sí, los salvos pecan. Los salvos pecan. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y lo que tú tienes que saber, que tu pecado de hoy está pagado. Tu pecado está pagado. Y ante los ojos de Dios, y un padre dice que hay dos tipos de castigo. Uno de muerte para los inconversos, y cuando nosotros somos cristianos, Dios en el pecado está pagado, pero Dios nos disciplina. Y nuestra falta como salvo, Dios genera una disciplina en nosotros. Pero la salvación no la perdemos, porque mi pecado, el de hoy día, el de mañana, está todo pagado. Todo pagado.
una vez y para siempre. Dice, nunca más me acordaré. ¿Quién nos acusa? El enemigo. Entonces no permitas que nadie te acuse, porque la salvación dice que el que cree tenga vida eterna. Tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido inscritos en el libro. En el libro de la vida Dios no tiene corrector, porque si tú pecaste, te borra. Y mañana, bueno, no es porque Cristo tenga que morir hoy día, ya murió una sola vez y tenga que morir de nuevo. La obra está completa. Por lo tanto, ¿quién les habla? Y te tiro todos estos versículos y te pido que a la dirección del Espíritu Santo, para que tú medites en la salvación es eterna, porque lo que Dios hace es perfecto. Cuando Jesucristo venga, no viene a salvar el mundo, viene a rescatar su iglesia. Él ya hizo la provisión para salvación del mundo. Así que, hermano, me despido en este año. Doy gracias a Dios, como dije al principio, por toda su misericordia, por todo su amor que Dios nos ha guardado en este programa, en esta enseñanza. No es fácil de repente romper dogma, lo hemos hecho con mucho respeto, lo hemos hecho con mucho amor, y si sale de nuestros labios, y si sale de nuestro corazón, es solamente con el fin de enseñarte, no de criticarte. Y yo no te digo, no me sigas a mí, sigue a Cristo. No me creas a mí, créele a la palabra de Dios. Y si tú tienes una duda, lee la palabra, ora al Señor, y Dios lo ha revelado. Así que la salvación es eterna, querido hermano. Me despido, que tengan un muy buen año 2017, viviendo en sus promesas. Activa tu fe para que el año 2017 sea lleno de bendiciones, porque Dios tiene promesa para su pueblo, para sus hijos. Bendigo en el nombre de Jesucristo este medio de comunicación, bendigo tu vida, bendigo mi ministerio, y nos vemos el próximo año. Yo creo que por ahí, por febrero, ya vamos a estar volviendo con otro esquema, otro tipo de programa de enseñanza de lo que ha sido la obra de gracia. Me despido en el nombre del Señor. Quien les habla, el pastor Andrés Aravena, les desea un 2017 lleno de bendiciones.